La palabra latina exequatur significa ejecutes. De manera amplia se entiende como el conjunto de reglas en virtud de las cuales un Estado verifica si un fallo de otro Estado reúne los requisitos para ser reconocido para su posterior ejecución en el país. Reconocimiento se predica de los laudos arbitrales internacionales. El exequatur lo es de las sentencias judiciales de otros países. El exequatur de una sentencia se rige por un procedimiento con práctica de pruebas y procede según cualquier causal referida al proceso o a la sentencia según lo previsto por las normas de derecho nacional. Para la homologación de sentencias extranjeras se deben observar los siguientes principios doctrinarios del derecho internacional privado. Primero, verificación de tratados. Si existen tratados en la materia con el Estado del cual emana la sentencia, se debe atender a estos. En caso contrario, se aplicará el principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad implica que el Estado exhortado brindará auxilio judicial al Estado exhortante, en la medida que este último le proporcione ante determinada causa con características internacionales similar apoyo. Por último, la regularidad internacional de los fallos. Esta versa sobre que exista compatibilidad entre las sentencias y las leyes del país que solicita sea reconocida, cumpliendo los siguientes requisitos: que no contenga nada contrario a la legislación del país donde se tramita, que no se oponga a la jurisdicción del país donde se tramita, que la parte contra quien se invoca la sentencia haya sido notificada conforme a derecho, y que la sentencia se encuentre ejecutoriada conforme a la ley del Estado donde se otorgó. Tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia. Para que una sentencia extranjera produzca efectos en Colombia, deberá presentarse una demanda ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, excepto cuando exista un estatuto internacional que fije la competencia a otro juez. De igual manera, si se hubiese dictado en proceso contencioso, la parte afectada deberá comparecer. Cuando la sentencia o cualquier documento que se aporte no estén en castellano, se presentará con la copia del original, su traducción en legal forma. En dicho proceso de exequatur se deberá llevar a cabo el siguiente procedimiento. Al presentar la demanda se deberá hacer la petición de las pruebas pertinentes. Dicha demanda deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 607 del Código General del Proceso o será rechazada por la Corte. Tercero, una vez aceptada la demanda se dará traslado a la parte afectada con la sentencia y al procurador delegado que corresponde en razón de naturaleza del asunto, en la forma señalada en el artículo 91 por el término de 5 días. Si la Corte concede el exequatur y la sentencia extranjera requiere ejecución, conocerá de esta el juez competente conforme a las reglas generales. Para entender un poco más sobre la práctica de pruebas y otras diligencias a nivel internacional, debemos entender qué es el exhorto. Es una comisión que se expide por una autoridad colombiana a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual se dirige a un agente consular para que adelante diligencias respecto de un ciudadano colombiano contra el cual se adelanta un proceso. Entendido esto y sin prejuicio de los tratados y convenios internacionales, el juez colombiano, siempre que no se opongan a leyes o disposiciones nacionales, debe diligenciar exhortos sobre las pruebas decretadas por funcionarios extranjeros jurisdiccionales o tribunales de arbitramiento, diligenciar exhortos de las notificaciones, requerimientos y actos similares. Lo anterior es competencia de los jueces civiles del circuito del lugar donde deban cumplirse, excepto que correspondan a otro juez en virtud de un tratado internacional. Trámite del exhorto. El exhorto debe estar autenticado para que la comisión ordenada se cumpla. En caso de que el exhorto no esté en español, el juez dispondrá su traducción.
Teniendo el exhorto todos los requisitos, se enviará en el término de 3 días al Ministerio Público, quien rendirá su concepto. Hecho lo anterior, se devolverá el exhorto a la autoridad extranjera comitente, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este paso se hace aun si la comisión no pudo cumplirse. Reciprocidad diplomática, denominada también homologación. Procede cuando entre Colombia y el país donde se ha dictado la providencia judicial se ha suscrito tratado público que permite igual tratamiento de las sentencias dictadas por jueces colombianos en el país extranjero. Colombia ha suscrito 3 tratados: Convención de New York, 1958, Convenio de España, 1908 y Convención Interamericana. Convención de Nueva York, 1958. Se aplica a sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un estado distinto al que se pide su reconocimiento y ejecución. Su finalidad principal es evitar que las sentencias arbitrales, sean nacionales o extranjeras, sean objeto de discriminación. Dentro de sus efectos está reconocer el carácter vinculante de todas las sentencias arbitrales contempladas en la Convención y ejecutarlas conforme a la ley, en los casos en que se solicite. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 20 de noviembre de 1992, magistrado ponente Héctor Marín Naranjo, reconoce y concede el exequatur al laudo arbitral de fecha 17 de febrero de 1988, confirmado el 21 de abril de 1989 por la Corte del Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de New York, a fin de desatar la controversia surgida en virtud del contrato de fiatamiento celebrado entre las sociedades Sunward Overseas S.A. y Servicios Marítimos Limitada, considerando que, primero, dentro del caso en estudio se cumplen los requisitos consagrados en el Código General del Proceso, y adicionalmente se evidencia la existencia de legislación internacional que permite la reciprocidad diplomática en Estados Unidos, a través del Código de Estados Unidos, capítulo 2, título 9 sobre arbitramiento, y en Colombia por la Ley 39 de 1990, que ratifica la vigencia de la convención mencionada, y segundo, no concurren objeciones en cuanto al cumplimiento del régimen legal colombiano consagrado para trámite de exequatur. Convenio de España sobre ejecución de sentencias civiles entre España y Colombia, 30 de mayo de 1908. Este convenio pretende dar cumplimiento a las sentencias de carácter civil que se dicten por los tribunales de ambos estados y pretendan ser ejecutados en el otro país, siempre y cuando se cumplan los requisitos pactados por ambos países dentro del convenio. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 2 de mayo de 2017, magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, concede el exequatur, referida a la sentencia de divorcio de fecha 8 de abril de 2011, proferida por el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Las Palmas de Gran Canaria, España, así como la correspondiente inscripción de la providencia junto con la sentencia reconocida en el registro civil de los cónyuges, al determinar que el actor logró acreditar, primero, la reciprocidad diplomática en virtud del tratado celebrado entre los estados, a través del cual las partes concertaron que las providencias civiles emitidas por los tribunales comunes serían ejecutadas en uno y otro país. Segundo, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el convenio referente a la ejecutoría de la sentencia que pretende ser reconocida por el trámite del exequatur. Y tercero, que por la naturaleza del asunto no se contraría la legislación colombiana. Convención Interamericana de 1979. Se aplica a sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales y laborales en uno de los estados parte. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 27 de noviembre de 2015, magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez decidió conceder parcialmente el exequatur en materia laboral, bajo el entendido de que la reciprocidad diplomática se encuentra aprobada, pues en ambas naciones deviene de la Convención Interamericana sobre la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, ratificada por Venezuela el 28 de febrero de 1985 y por Colombia a través de la Ley 16 de 1981. Adicionalmente, se cumplen los presupuestos que el legislador ha propuesto dentro del ordenamiento legal interno, referentes a competencia internacional y la concordancia con la legislación colombiana,
de modo que no se contraria a las leyes internas al homologarse y reconocerse la sentencia extranjera. Sin embargo, se concede parcialmente en tanto Colombia no reconoce el pago simultáneo de conceptos de indexación e intereses moratorios, por lo que solo podría ser reconocido y exigido uno de ellos. Reciprocidad legislativa, contenida en el artículo 605 del Código General del Proceso. Se da cuando una sentencia tiene eficacia en un Estado en cuanto la dictada por este Estado lo tenga en aquel. Es necesario acreditar lo que sobre el tema prevé la ley foránea o la práctica jurisprudencial imperante con el fin de reconocerle también efectividad a las sentencias dictadas en Colombia. La finalidad de esto es que se dé la verificación primordial de si efectivamente existe esa reciprocidad entre los Estados. Sistema de requisitos o reciprocidad de hecho o judicial. Se verifica que esa sentencia ha cumplido un mínimo de requisitos establecidos por la ley del Estado receptor. Son susceptibles de ser reconocidos siempre que cumplan los requisitos de ser de carácter privado en materia civil, comercial o laboral y hayan sido dictados por autoridades judiciales competentes del Estado requiriente. Hay eficacia extraterritorial en los Estados parte cuando se reúnen ciertos requisitos. Formalidades necesarias para ser auténticos. Traducción al idioma oficial del Estado donde surten efecto. Que esté de acuerdo con la ley del Estado donde surten efecto. Que el juez fallador tenga competencia internacional. Que se haya notificado en debida forma al demandado. Que se asegure la defensa de las partes. Que tenga fuerza de cosa juzgada en el Estado en que se dictaron. Y que no contraríe los principios y leyes del orden público del Estado en que se pide el reconocimiento o la ejecución de la sentencia. Reconocimiento de laudos arbitrales. El procedimiento de homologación de laudos arbitrales extranjeros para que se entiendan válidos y exigibles en un ordenamiento jurídico interno se denomina reconocimiento. En Colombia tradicionalmente nos hemos referido a ambos procedimientos como exequatur, sin importar si se trata de laudos arbitrales o sentencias judiciales. Ciertamente fue esa imprecisión la que llevó a que en Colombia se aplicara indebidamente la Convención de Nueva York durante 21 años. Así, cuando se solicitaba reconocimiento de laudos arbitrales internacionales en Colombia, la Corte Suprema de Justicia aplicaba el procedimiento propio del exequatur consagrado en el Código de Procedimiento Civil.